Excelente día tengan todas y todos. Pues el día de hoy les voy a compartir este material sobre los géneros periodísticos, que sería ya el último tema con el que cerramos el cuatrimestre. Y bueno, para empezar a ver los géneros periodísticos, tenemos que tener claridad de acerca de qué se habla, ¿no? Los géneros periodísticos son la forma en la que periodistas en general nos comparten una noticia. Para ello, pues vamos a reconocer qué es una noticia o a qué le vamos a llamar noticia. Primero tiene que cumplir con estas tres características específicas. Tiene que ser un suceso reciente, es decir, algo que pasó hoy en la mañana, en la madrugada, ahorita con las redes sociales digitales, incluso algo que está sucediendo en este momento, ¿no? Son hechos recientes. Tiene que ser también de interés para la sociedad. No basta con que sea algo que haya sucedido o que esté pasando ahorita, sino que sea de interés para la sociedad en general, es decir, alguna cuestión que tenga que ver con el gobierno, alguna cuestión de la cultura, alguna cuestión de un hecho de tránsito, etcétera, ¿no? Elementos que nos afecten o que despierten interés social. Si yo desayuné algo hoy en la mañana, pues eso fue un suceso reciente, pero no es de interés para la sociedad. Eso no sería una noticia. Un accidente que acaba de suceder hace media hora en una vialidad importante de la ciudad, esa sería una noticia porque es de interés social, ¿no? Y la otra característica que debe cumplir la noticia es que tenga cercanía con la población. Esta cercanía se puede dar de diferentes maneras. Yo aquí menciono dos específicas. La cercanía espacial o geográfica, que tiene que ver con algo que sucede en el espacio donde nos estamos moviendo, donde vivimos. Por ejemplo, algo que pasó aquí en Querétaro, ¿no? Eso es noticia para la sociedad que vive en Querétaro. No lo será a lo mejor un accidente automovilístico que sucedió en Torreón, ¿no? O sea, para las personas de Querétaro eso no es noticia, ¿sí? Y otra cercanía que tiene que ver con la cercanía identitaria, ¿no? A lo mejor no tenemos esta cercanía del espacio o geográfica, pero sí tenemos una identidad en común o algo que nos une. Pongo de ejemplo las Olimpiadas que se están realizando en Tokio, ¿no? No, es noticia lo que sucede con las y los atletas mexicanos, porque tenemos una identidad relacionada con de dónde venimos, que representan a México. Entonces, aunque estas competencias pasen en otro continente, pues es noticia por esta relación que tenemos con las personas de origen mexicano que están compitiendo allá, ¿no? O puede haber también una identidad no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino por pertenecer a Latinoamérica, por ejemplo. Esa podría ser otra forma de cercanía identitaria y pues eso crea este lazo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos este otro elemento que nos permite reconocer que es de interés para la sociedad, es cercano y es algo reciente, ¿no? Ya que tenemos establecido qué es una noticia, hay que reconocer que estas noticias, si bien nos llegan a través del trabajo de las y los periodistas, ellos obtienen esa información de diferentes fuentes. De eso le vamos a llamar fuente informativa. La fuente informativa puede ser la persona, el documento, el lugar, una ley, etcétera, de donde las periodistas y los periodistas obtienen esa información que nos comparten, ya sea a través de un texto, a través de una nota radiofónica, a través de una cápsula que se reproduce en televisión. No es que esos periodistas sepan de esa información así como de la nada, ¿no? Obtienen la información investigando de ciertos lugares, ¿no? Entonces, es importante reconocer estas fuentes pueden ser, les digo, desde personas, documentos, lugares, a lo mejor testimonios de algún incidente, de funcionarios públicos, un censo del INEGI, ¿no? La conferencia presidencial, la mañanera, como coloquialmente se le conoce, esas son fuentes informativas
de dónde estas personas que nos informan obtienen todos estos datos y comparten esos datos ya a través de diferentes formas, ¿no? Que son las que vamos a ver, ¿no? Teniendo identificado qué es una noticia y qué es una fuente, nos vamos ya a esta parte de los géneros periodísticos, que son la forma en general en la que se nos comparte esta información. Esta información que se obtuvo del policía, que se obtuvo de un censo del INEGI, que se obtuvo del testimonio de un accidente, ¿no? Y se nos puede compartir de dos formas, a través de géneros informativos, cuyo objetivo es, si pensamos en los procesos de comunicación, es informar. Yo solamente te quiero informar de esta noticia, ¿no? De esto que está pasando. Y tiene características, esa información se comparte de forma objetiva, sin utilizar juicios de valor, sin adjetivos calificativos, sin decir, este accidente estuvo muy feo, o la persona que iba manejando estaba borrachísima y condujo mal, ¿no? Porque esos ya son juicios de valor que en una nota, bueno, en un género periodístico informativo no hay, no debe haber, ¿sí? Lo importante es informar a las personas de lo que sucede, ¿no? En este mismo ejemplo de un accidente automovilístico, una fuente, digo, un periodista que comparte de forma objetiva, diría, hubo un accidente entre 4 automóviles, el conductor, a lo mejor en el aparente estado de ebriedad y ya, ¿no? No dice si es malo o si es un mal conductor ni nada de ese tipo, ¿no? O sea, se concreta a compartir cuestiones comprobables, ¿sí? Y dentro de estos géneros periodísticos tenemos 3 tipos. Son la noticia, el reportaje y la entrevista. Ahorita vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Y por el otro lado, tenemos los géneros periodísticos de opinión. En este ya generalmente ya conocemos la noticia, ya sabemos qué pasó, dónde, todos estos datos, y lo que se quiere compartir es la opinión que se tiene sobre esa noticia, ¿sí? Generalmente las personas que comparten su opinión son personas expertas en el tema, ¿no? De las que vale escuchar una opinión, porque a lo mejor trabajan ese ramo, lo investigan, son personas involucradas en esa noticia, ¿no? Entonces, es importante saber qué opinan sobre eso, ¿no? Y aquí nuevamente nos vamos, lo importante no es compartir la noticia en los géneros periodísticos de opinión, sino tratar de convencernos de esa postura o de esa opinión, ¿sí? Si los comparáramos, el objetivo de los géneros periodísticos informativos es informar y en la de los géneros periodísticos de opinión es de alguna forma hasta convencer, ¿no? Convencer de mi opinión o disuadirte de que pienses otra cosa, ¿no? Y dentro de los géneros periodísticos de opinión encontramos el artículo, la columna y el editorial. Son estos otros 3 que también vamos a revisar ahorita. Y pues me voy primero con los géneros periodísticos informativos. El primero sería la noticia. Para identificar qué es una noticia, tiene que responder, bueno, que es de este género en específico, tiene que responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? Yo aquí les pongo este ejemplo. Generalmente estas preguntas se responden en los primeros párrafos del texto, ¿no? Te dicen que, se adquirieron 12 cápsulas de aislamiento para trasladar a pacientes con COVID. ¿Quién las adquirió? Aquí me voy a ir allá el texto como tal de la nota. Y por aquí podemos leer que las adquirió el gobierno estatal de Querétaro, ¿sí? ¿Cómo las adquirió? Pues las adquirió a través de una inversión que superó el 1,000,000 de pesos, ¿no? Esta pregunta del cómo no siempre se responde, pero bueno, aquí sí, en este caso sí. ¿Cuándo? Aquí nos podemos guiar por la fecha de la publicación. Digo, esta nota ya está viejita, pero en general, ¿cuándo? Pues en abril, ¿no? En el mes de abril del 2020.
¿Dónde? En la ciudad de Querétaro, porque está hablando del gobierno de Querétaro, ¿no? ¿Por qué? Pues para evitar los contagios o la exposición al virus, ¿no? Y aquí hay más detalles, obviamente, a dónde fueron asignadas estas cápsulas, etcétera, ¿no? En general, eso es lo que debemos detectar en una noticia. Después, la característica principal de este género periodístico es que tiene una sola fuente informativa, si acaso dos, no más. ¿A qué me refiero con esto? El periodista que escribió esta nota solo recurrió a una persona o a una declaración o a un documento, no más, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se puede identificar que su fuente informativa es el gobierno estatal. En el tercer párrafo donde dice el gobierno estatal dijo la cápsula XC está inspirada en las cámaras neonatales que protegen a los recién nacidos, etcétera, ¿no? Aquí ya está señalando quién le dijo esa información, de dónde la obtuvo. Esa es mi fuente informativa, ¿sí? Y podemos corroborar que es una noticia porque solo es la única fuente que señala. Si fueran más, diría el gobierno estatal dijo, este, um, el director de la Cruz Roja mencionó, etcétera, ¿no? Ahí podríamos reconocer, si recordamos los tipos de textos, más textos como de diálogo, ¿sí? O identificando estas personas que dan esta información, ¿no? Y última característica de este tipo de género es que su lenguaje es objetivo. Si podemos ver aquí no hay juicios de valor, sino comparte la información de forma en que se pueda comprobar, la inversión fue de tanto, fueron tantos cápsulas, se va a proteger al personal de la salud, dijo la dependencia aquí, o incluso dice esto, no lo digo yo como periodista, lo dice la dependencia, está inspirada en esto, según el gobierno estatal, funciona de tal manera y se repartió a estos centros, ¿no? No dice, esta es una magnífica idea para protegernos contra el COVID, porque esos ya serían juicios de valor, ¿sí? De ahí nos vamos al reportaje. El reportaje tiene características similares a la noticia, también responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero la principal diferencia que hay con la noticia es que tiene tres fuentes informativas o más, ¿sí? No se queda solo con lo que dijo la dependencia estatal, sino que va y también le pregunta el testimonio del accidente y también se fue a consultar las bases de datos sobre ese tema y ya después fue a preguntarle a un académico experto en el tema, etcétera, ¿no? Porque le interesa profundizar sobre una noticia. En los reportajes, la persona o las personas que escriben un reportaje les interesa no quedarse con la primera mirada de lo que pasó, de ese hecho, de esa noticia, sino tener todas las aristas posibles, ¿no? Todas, digamos, las perspectivas que se tienen. Yo aquí les comparto este ejemplo de animal político de su reportaje de la estafa maestra, ¿no? Seguramente ya habrán escuchado algo acerca de este reportaje que salió hace ya un rato, donde se detectaban empresas fantasmas que desviaban dinero federal, ¿no? Y aquí me interesa ponerles este ejemplo para poder detectar las diferentes fuentes informativas. Si ustedes se van al primer párrafo de la imagen izquierda, dice Francisco no está en casa y ya empieza a narrar quién es Francisco, por qué lo entrevistan, lo que les dijo, ¿no? Que es una persona a la que le hicieron firmar unos papeles para que fingiera que tenía una empresa, ¿no? Francisco sería su primera fuente informativa, porque fueron a preguntar a este señor que aparece ahí en unos registros, que se suponía que tenía, o pues sí, que era como la cabeza de una empresa millonaria, ¿no? Ya el señor dice que es conserje, que lo hicieron firmar unos papeles, y ya, ¿no? Si nos vamos al tercer párrafo, podemos ver un poco más detallado del caso de Francisco. Dice, la empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del gobierno federal gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las cuentas públicas del 2013 y 2014.
Aquí esto que señala del reporte que se hizo en las cuentas públicas de 2013 y 2014 es otra fuente informativa, ¿no? Nos está diciendo que localizó a esta parte del señor Francisco a través de esto, de las cuentas públicas, y no solamente el caso de la empresa del señor Francisco, sino otras 186 compañías, ¿no? Aquí da más detalles del dinero que se desvió. Señala las dependencias que estuvieron involucradas: Edesol, Petróleos Mexicanos, universidades públicas, ¿no? Aquí detalla cuál es el OBISTE, ¿no? El nombre de las universidades: la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Estado de Morelos, eh, un, el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Social, etcétera, ¿no? Esa es como información que nos van compartiendo. Y aquí después nos dice cómo recabaron estos datos en el segundo párrafo de la imagen que está a mi derecha. Dice: los datos recabados con solicitudes de información indican que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2.061 convenios que involucran 31.668 millones de pesos, ¿no? Aquí ya nos está diciendo: esta información la obtuve a través de solicitudes de acceso a la información, que es un proceso burocrático donde todas y todos podemos exigir cuentas claras a las dependencias de gobierno, ¿no? Que también es importante que lo sepan. Eh, y aquí después en el siguiente párrafo detalla, ¿no?, esta exhaustiva investigación, ya dice, de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción. Se concentró en 73 convenios incluidos en las cuentas públicas de 2013 y 14 de 11 dependencias públicas, etcétera, ¿no? Fueron 73 convenios de las cuentas públicas de estos años que revisaron, es decir, 73 fuentes informativas, ¿sí? 73 documentos que les permitieron ir corroborando o negando cierta información, ¿no? Y dice: revisar si las 183 empresas contratadas existen o si cumplían con los requisitos, ¿no? Lo que hicieron con el señor Francisco, esa fue otra fuente informativa. Y si fueron con las personas que aparecían de las otras 185 empresas, pues serían otras fuentes informativas, ¿sí? No sé si hayan ido a ver, a corroborar o a entrevistar a las 185 personas más involucradas, pero esas ya son las fuentes informativas, ¿no? Entonces, todo esto le da esta idea de profundidad, ¿no? No se queda con lo que dice el documento, no se queda con lo que dice la declaración, va e investiga, y aquí incluso fueron a buscar a las personas que aparecían en esos documentos, ¿no? Esa es la característica de un reportaje, ¿no? Y generalmente, pues, salen no tan rápido como una noticia, porque la noticia te quiere informar de lo que pasa de manera rápida, instantánea, ¿no? Incluso los portales de noticias se pelean por quién saca más rápido la noticia. Aquí puede ser a lo mejor una publicación mensual en una revista, porque el trabajo que genera o que se tiene que tener para este tipo de material periodístico es mucho más largo, ¿no? Se requiere una inversión de tiempo mucho más larga. Y aquí les pongo otro ejemplo de este otro reportaje para identificar las fuentes informativas, ¿no? Ya les ponía este ejemplo donde pudimos identificar varias. Si yo les pusiera otro texto, podemos ver o fijarnos en que digan o que esté acompañado de palabras como de acuerdo a, y aquí dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la primera columna. Eso quiere decir que la información que está antes la obtuvieron por medio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es decir, esa fue su fuente. Aquí en la segunda columna, en el subtítulo, dice: Querétaro en el top 5 nacional de empleos en mercadotecnia y comunicación digital, dos puntos, OCC Mundial. Eso quiere decir que esta información se las dio o la obtuvieron de la OCC Mundial. Entonces, esta es otra fuente informativa, no es que se lo hayan inventado ni nada, sino obtuvieron ese dato de esa organización. Lo que sigue en la segunda columna, que está de amarillo también, dice: hicimos una tarea de identificar y analizar 20 agencias de publicidad y comunicación que ofrecen servicios en la ciudad capital.
Y aquí comparten que esta fue otra fuente informativa de un trabajo específico que hicieron, ¿no? Aquí no fue que fueran a preguntar, sino que hicieron un trabajo de investigación y esta información que comparten es parte de ese trabajo, ¿no? Y en la tercera columna, por último, en amarillo dice proyecciones de la Comisión Nacional de Vivienda. Esa es otra fuente informativa, ¿no? Esta información que dice son una oportunidad de negocio importante para las agencias publicitarias, ya que de acuerdo a proyecciones de la CONAVI, para el 2030 se espera incremento de hasta el 52.2% del número de viviendas particulares en la entidad, etcétera. Esa información la obtuvieron de ahí, ¿no? De unas proyecciones que hizo esta comisión. Y ya esa sería la manera en que ustedes pueden identificar las distintas fuentes informativas y decir, ok, este texto tiene es una nota, o tiene 3 o 4 o 5, es un reporte, ¿sí? De ahí nos vamos por último a la entrevista, que es un género periodístico como más fácil de identificar, donde lo importante es entrevistar o saber qué piensa una persona involucrada en un hecho noticioso, ¿no? O que sea relevante su personalidad o su figura o su experiencia, ¿no? Yo aquí les comparto un ejemplo de una entrevista que se hizo a un narcotraficante. La entrevista tiene la característica, obviamente, de ser un diálogo de un periodista con esta persona y puede estar escrita como un diálogo o como una narración que va incluyendo los diálogos. Digo, les pongo este ejemplo porque me parece que podemos encontrar de manera como más clara estas formas en que se puede compartir. Aquí en esta primera imagen podemos ver cómo inicia como una narración. O viajamos en una camioneta, seguidos de otra, la segunda desapareció, etcétera, ¿no? Y si nos vamos ya al tercer párrafo, dice Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesto al saludo y unas palabras de bienvenida. Tenía mucho interés en conocer. Muchas gracias, respondí con naturalidad. Ya nos compartió esta narración, incluso elementos descriptivos, y ya aquí tenemos el texto de diálogo. Tenía mucho interés en conocerlo, muchas gracias. ¿No? Aquí el periodista que escribe o que redacta creyó necesario compartir todo el contexto, ¿no? Que hay en esta entrevista, la seguridad que hay, cómo fue todo su recorrido hasta llegar con esta persona, ¿no? Y aquí comparto esta otra donde ya viene como el diálogo, ¿no? Sigue siendo de la misma entrevista, y aquí ya viene, ¿no? Con sus signos intermedios, he leído sus libros y usted no miente, detengo la mirada en el capo, los labios cerrados. Todos mienten, hasta proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente, ¿no? Y ahí nos comparte cómo se fue dando este diálogo, esta entrevista. Habrá otro material donde pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y con párrafos a lo mejor más amplios, ¿no? Aquí nos comparte un diálogo que no es tan profundo porque le da importancia a otras cuestiones el periodista, ¿no? Y generalmente este tipo de material periodístico se encuentra también como en revistas especializadas o en ciertas secciones del periódico donde pues queremos saber algo a lo mejor sobre una deportista que ganó una medalla o un artista que va a venir a dar un concierto a la ciudad, ¿no? Entonces, se da como en este tipo de interacción. Con esto cerraríamos los géneros periodísticos informativos y de ahí nos iríamos a los de opinión, ¿sí? Aquí tengo dentro de los géneros periodísticos de opinión el primero, que es el artículo, donde recordemos, nos interesa saber la opinión de una persona que es experta en el tema, ya sea porque pertenece a la academia, investiga, tiene experiencia laboral, a lo mejor es funcionario o funcionario público en ese ramo, y pues lo que tenga que decir es importante tan solo por el puesto que tiene, ¿no? Característica importante. El artículo se publica de forma esporádica, es decir, se publica a lo mejor eh, un, o escribe esta persona una vez cada 3 meses o una vez al año o 2 veces al año, porque no es que pertenezca como al equipo del periódico, ¿no?
se le invita porque es experta en el tema para que dé su opinión y después se dedica a otras cosas, ¿no? No es parte, digamos, de este equipo editorial, luego le llaman. Y su lenguaje aquí sí es subjetivo porque nos está transmitiendo su opinión y nos quiere convencer de esta postura, ¿no? Yo aquí les pongo este ejemplo de un artículo escrito por Enrique Peña Nieto, en ese entonces era presidente de México todavía. Lo pongo porque primero, pues es una personalidad que no es que sea integrante de este medio de comunicación, le invitaron a escribir o él pidió escribir, desconozco, acerca de un tema que es la cumbre, la Alianza del Pacífico, porque pues estuvo ahí, ¿no? Y es importante escuchar lo que dice porque pues es la participación de la representación mexicana en una alianza que se hace con otros países, ¿no? Y aquí señalo, subrayo los elementos subjetivos que nos permiten reconocer que esto es una opinión o que esto es una postura, ¿no? El decir que la Alianza del Pacífico es de las plataformas de integración más moderna, eficaz y flexibles del mundo, pues es algo subjetivo, porque no sabemos más moderna con respecto a quién o qué, cómo lo comparamos, cómo lo comprobamos. Igual eso de que sea eficaz y flexible, pues no se puede comprobar, ¿no? Esa es una perspectiva que da el presidente de México, ¿no? A lo mejor para otro presidente de otro país, dirá, no, pues eso ni es moderno, ni es eficaz, ni es flexible, porque yo tengo otro tipo de alianzas que son mejores que eso, ¿no? Pero pues esto ya es el elemento subjetivo del que nos quiere convencer esta persona que escribe. Aquí también señalo en el primer párrafo, en el primer renglón, dice uno de los mayores referentes, ¿no? Mayor referente de quién, cómo, ¿no? O sea, dice regional en todo el mundo, pues qué regiones, ¿no? O sea, ahí también es algo subjetivo, no se puede comprobar. La otra parte, ya en el segundo párrafo, dice por la magnitud de nuestra influencia como bloque, que nos está hablando de que el bloque es muy influyente aparentemente, pero no nos da más detalles que nos permita ver, comprobar, medir esa magnitud, ¿no? Entonces, esos son datos o son cuestiones subjetivas, ¿no? Podemos identificarlas por el uso de adjetivos calificativos o por redacciones de esta forma, ¿no? De aquí nos pasamos a el siguiente género periodístico de opinión, que es la columna, que tiene las mismas características. Es una persona experta en el tema, periodista, académico, investigador, investigadora, etcétera, ¿no? La diferencia con el artículo es que la columna sí se publica de forma periódica. Es decir, la persona que está escribiendo eso escribe a lo mejor cada semana o sale en el noticiero de la radio todos los viernes o cada 15 días, ¿no? Entonces, las personas que están acostumbradas a leerle, a escucharle, a verle a esta persona, ya saben que pueden esperar su columna o su opinión tal día, ¿no? Incluso en el radio, ¿no? Dale, voy a aprender a tal estación porque hoy es el Día de Cultura, donde nos van a dar datos de la ciudad de Querétaro. Hoy es viernes de cine y entonces me van a dar opinión de las películas que se van a estrenar, ¿no? Sabemos que están ahí porque ya son de forma periódica e incluso tienen hasta un título, ¿no? Viernes Palomero en tal noticiero. Y ese es el título de la columna y pues el contenido va cambiando pues según el contexto, ¿no? Las películas que se vayan estrenando o lo que quiera compartir la persona experta en ese tema, ¿no? Nuevamente el lenguaje subjetivo y nos trata de convencer de su opinión, ¿no? Aquí comparto este ejemplo de este periodista, aquí nos señala incluso los elementos de por qué es una persona de la que quieres escuchar su opinión, dices periodista, es académico, es escritor. Podemos ver que tiene otras columnas que he escrito en esta parte de columnas anteriores, por el bien de todos, cómo se llaman en general, y el título de la columna de este momento, ¿no? El confinamiento no es bueno para todos los hogares. Y aquí ya está haciendo un juicio de valor, ¿no? Nos está diciendo que el confinamiento, según él, según su perspectiva,
no es bueno para todos los hogares. Si se fijan, es una estructura parecida a la al texto argumentativo, al de un ensayo, donde nos quieren convencer de algo, ¿no? Es como si fuera su tesis. Y hay otras columnas, les digo, que tienen incluso su propio título. Yo aquí les comparto esta, por ejemplo, de La Jornada, donde podemos ver el nombre de la columna, en este caso es Astillero, que escrita por el periodista Julio Hernández López, y estas son sus subtítulos, ¿no? O el tema del que va a hablar en su columna Astillero. Esta otra de Miguel Ángel Rivera, su columna se llama Clase Política, y ahí están los temas, ¿no? Aquí nada más aparece uno. Esta otra columna que se llama Dinero específicamente, escrita por Enrique Galván Ochoa, y aquí están los subtemas. Chapo Guzmán, de la pobreza a la riqueza, su fama internacional, etc., ¿no? Esas serían las características de una columna en general, ¿no? Y por último, tenemos el editorial. El editorial es también una opinión, pero a diferencia de la columna y el artículo, la editorial comparte la opinión de un medio de comunicación. Artículo y columna comparten la opinión personal de quien está escribiendo, ¿sí? La opinión que tenemos aquí es la de Ricardo Rafael, y la que está aquí es la de Peña Nieto, y la que está aquí va a ser la de Julio Hernández, y esta otra va a ser de Carlos Fernández Vega. No representa la opinión de nadie más. En el caso del editorial, sí representa la opinión de un corporativo, de un medio de comunicación completo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa en este caso La Jornada acerca de la guerra en Irak? Y ya, en el editorial se escribe, pues pensamos o lamentamos, reprobamos esto, o lo apoyamos, etc., ¿no? Pero ya es la opinión de esa corporación, de esa organización en general. Puedes ir firmada algunas ocasiones por el director o la directora del periódico. Muchas veces tienen el título, la palabra editorial, ¿no? Y es diferente, bueno, les decía, tiene esta diferencia, representa la opinión de la compañía, y es común encontrarla en medios impresos, periódicos, por ejemplo, en las primeras páginas del material impreso junto al director, ¿no? Aquí les pongo este otro ejemplo. Esta es la segunda página de este semanario Tribuna, y aquí está escrito su editorial justo al lado del directorio. Esta columnita que dice Tribuna, y no sé si se alcance a ver que dicen quién es el director fundador y director actual y consejo editorial, ese es el director, ¿no? Y ahí está. Esto se escribe representando lo que el medio piensa acerca de ese tema, ¿sí? Estos serían básicamente los diferentes textos, o bueno, géneros periodísticos que se pueden compartir en forma de texto, que fueron los ejemplos que les compartí yo aquí, pero también se pueden encontrar en otros medios de comunicación, en radio, en revistas, en medios digitales, audiovisuales, etcétera, ¿no? Solo es para que aprendan a reconocerlos y, bueno, obviamente también reconocer, en este caso, estructuras escritas en este tipo de textos que son textos coloquiales, ¿sí? Quedo atenta a todas las dudas que puedan tener y para poder trabajarlas, obviamente, en clase. Muchas, muchas gracias.